Vamos a entrar en materia ya con los queridos Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. Ya está con nosotros el Maxi Abogado Federico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Federico, bienvenido. Hola, ¿cómo han estado todos? Buen día. Buenos días, mi querido Federico. Pues en un instante más se estará incorporando el todavía convaleciente David Peña. Pero bueno, mi querido Federico, si gustas, pues vamos entrando en materia y esto tiene que ver, pues así como titulamos precisamente el primer tema del día de hoy, la detención y el juicio a los militares por el homicidio de 5 jóvenes que sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Usted sabe, hemos dado una cobertura amplia sobre este tema y bueno, una vez que fueron detenidos pues los militares, pues otra vez hay muchas dudas con respecto de cuál es el procedimiento que tendría que llevarse a cabo en un caso de esta naturaleza. Es decir, militares de una unidad de un regimiento de caballería motorizada destacamentado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues cometen un homicidio, presuntamente un homicidio, hasta que no se descarguen ya todas las pruebas, etcétera, pero se comete un homicidio. Estos militares son detenidos por, por las autoridades militares. Es decir, no están presos o no están detenidos con autoridades civiles, sino con autoridades militares. Y hasta donde entiendo, el juicio se lleva por lo civil, pero ellos están bajo resguardo de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el procedimiento correcto que tendría que llevarse a cabo en este caso? Pues por eso están aquí los Maxi Abogados David Peña y Federico Anaya. En este caso, Federico, David en un instante más se estará incorporando. Adelante, Federico, ¿qué decir al respecto? A ver, de entrada, creo que luego abusamos de la palabra presunto. Ahorita tú decías el presunto homicidio. No, eso no es presunto. No, la presunta responsabilidad de ellos en ese, eso sí. en ese homicidio. No, eso sí. No, eso sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Pero creo que hay que ser bien claros y duros en eso, porque hubo 5 homicidios. Esa es la realidad material primera, el hecho duro. Sí. La pregunta es, ¿quién los mató y cuáles fueron las circunstancias en que fueron asesinados? Y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse, porque tenemos efectivamente 2 fueros involucrados. Yo quiero felicitar de entrada a Momentum que cubrieron este hecho muy sistemáticamente en por lo menos 3 días la semana pasada. Y a mí me dio mucha información lo que ustedes estuvieron preguntando a distintas personas. Entonces, la primera cosa es esta. El mismo ejército mexicano nos dice que un convoy del 16 Regimiento de Caballería Motorizada, que por cierto se llaman Dragones Urbanos, el tema del nombre de pronto sí puede ser relevante, estaba haciendo un rondín. Primera pregunta que correctamente hizo Héctor Javier Sánchez, es, ¿y la Guardia Nacional? Porque el cuerpo de policía, que es una fuerza armada, pero es especializada en estas tareas, es la Guardia Nacional, y uno esperaría que a estas alturas del partido y del sexenio ya estuviera la Guardia Nacional haciendo esos rondines, o por lo menos hubiera un elemento de la Guardia Nacional presente en el asunto, pero no. Teníamos este rondín comandado por un capitán. El capitán es el que termina informando con más o menos aceptable detalle cómo ocurrieron los hechos. Y de hecho, ese capitán, que es el que está al mando, dice que fue desobedecido. Bueno, como hay desobediencia, y la desobediencia consiste de entrada en haber disparado, rafagueado el automóvil en donde iban los civiles, y eso es lo que físicamente causa la muerte, entonces
tú tienes ahí una falta de disciplina militar. Y el presidente lo dijo bien clarito. Hay un problema de disciplina militar y eso le corresponde a la Procuraduría de Justicia Militar. Es un delito militar que en realidad es una falta administrativa dentro de lo militar y no es el homicidio. El homicidio, como las víctimas son civiles, se tiene que llevar necesariamente en el fuero civil. Ahora, aquí tenemos un problema y lo discutimos aquí, Ernesto, no sé si te acuerdas, cuando el problema de las presas de Chihuahua, que en el municipio más cercano a las presas, donde fueron todos los incidentes y la Guardia Nacional tuvo que desalojar la presa y los campesinos nogaleros entraron para ocupar la presa, etcétera, etcétera. Hay un momento donde hay un incidente donde otro rondín, en ese caso de Guardia Nacional, ataca a un vehículo civil, mata a una persona y hiere a otra. Bueno, en aquella ocasión, la investigación civil la inició la Fiscalía Chihuahuense. Y mi opinión en aquella ocasión era que la Fiscalía Chihuahuense debería quedarse con el caso porque es un asunto civil y son civiles muertos y son chihuahuenses muertos. Y por lo tanto, debería quedársela la Fiscalía del Estado. Bueno, en esta ocasión, en Tamaulipas, también la Fiscalía del Estado fue la que inició la investigación. Y ahí ustedes, maravillosamente, nos presentaron una entrevista con Pablo Ferri, en donde Pablo, del País, nos explica que él tuvo acceso a las necropsias, es decir, a la autopsia hecha sobre los 5 cadáveres de las 5 personas asesinadas. Y es evidente que ahí hay un ataque con armas de fuego, se corrobora que los militares son los que disparan, la cantidad de balazos que tienen los cadáveres, la manera en que entran las balas en los cuerpos nos están indicando que los rafaguearon y probablemente en el caso de un impacto en la sien, es decir, acá en el cráneo, probablemente hay una ejecución. Bueno, esos son hechos, pero una de las cosas que me llamó la atención es que nadie se fijó quién le había dado a Ferri esa información. Es la Fiscalía Tamaulipeca. Ahora, la Fiscalía Tamaulipeca no es precisamente la más confiable de las fiscalías de la República. Al frente está Irving Barrios Mujica y otra vez, muy bien por Momentum, tú entrevistaste a Marta Olivia López en un 2x3, un medio local de allá del estado tamaulipeco, y ella lo que nos decía, bueno, en realidad nadie confía en Irving Barrios Mujica. De entrada yo agregaría que qué bueno que la opinión pública esté enterada de los resultados de la necropsia, pero tampoco es muy razonable que les hayan filtrado los datos. ¿Me explico? Y ojo, con eso cierro, Ernesto, porque todo lo que acabo de decir hasta ahora son hechos y hechos corroborables, que nos indican que hay una fuerte, muy fuerte presunción de que los militares involucrados, desobedeciendo órdenes, violaron derechos humanos y asesinaron a los 5 muchachos. Pero una vez que estamos claros en esos hechos duros, empezó una infodemia donde hay una serie de mensajes cruzados de lo más extraños. Pero ese es otro tema. Ahora, cerrando tu pregunta, ¿quién tiene que hacer la investigación del homicidio, de los 5 homicidios? Lo tiene que hacer la autoridad civil. Ya la inició, por lo que sabemos, la Fiscalía Tamaulipeca. Si la Fiscalía Tamaulipeca se comporta como la chihuahuense hace 2 años, tiene que entregarle su investigación a la Fiscalía General de la República, porque una de las razones para que se atraiga una investigación de homicidio es que estén involucrados funcionarios federales, en este caso son los soldados, pero es en fuero civil. Entonces, una cuestión, porque también Héctor Javier Sánchez decía, no, pero los van a acusar de cualquier cosa y de cualquier tontería. No, la acusación está abierta, la carpeta de investigación, que por lo que sabemos hasta ahora está en Tamaulipas y se va a mandar muy probablemente a la Fiscalía General de la República, es por homicidio. El delito grave está en el fuero civil y así tiene que ser,
De hecho, así siempre ha sido desde la Constitución de 1917, pero los últimos 20 años la sociedad civil luchó y ganó la batalla de que el fuero civil siempre se impone sobre el fuero militar en estos casos. Ya, gracias, mi querido Federico. Ya se encuentra con nosotros aquí nuestro querido Maxi abogado David Peña. Muy buenos días, David. Buenos días, Ernesto Federico. Una disculpa por el retraso, pero tenía complicaciones aquí en el ingreso, pero ya estoy por acá. Ya, bueno, espero que vayas mejor ahí de tu pierna. Ahí vamos, despacito, muy despacito, pero bueno, ahí vamos dándole. Ahora sí que serenidad y paciencia, como decía nuestro buen Calimán, mi querido David Peña. Así es, mi estimado. Pues David, este caso tremendo que es de lo sucedido en Tamaulipas, estabas escuchando ahorita aquí a Federico, ¿cuál es tu valoración? Bueno, vamos a hablar amplio también en un momento más de la Fiscalía General de la República, si es que anda por ahí en algún lugar, pero sobre este caso de la ejecución o masacre contra 5 jóvenes que ya se comprobó, según el informe de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, a través de uno de los mandos responsables del convoy que estaba patrullando ahí. Bueno, estaban desarmados, eso digo, a mí me hace presuponer que pues sería una ejecución. No sé si ese es el término adecuado. Lo que sí tengo claro es que es un homicidio contra 5 jóvenes desarmados. ¿Qué decir del proceder de la Secretaría de la Defensa Nacional en su respuesta, que creo que fue bastante tardía también? Pero ¿cuál es tu valoración sobre este caso? Mira, yo creo que el caso está evidenciando, me parece, más allá de cualquier lugar común que podamos decir de las consecuencias de la militarización y los riesgos, digamos, ¿no? Más allá de estos lugares comunes, me parece que el caso en sí mismo está evidenciando varios temas que a mí me parece importante poder discutir. El primero de ellos es, desde luego, cómo siguen operando el ejército, particularmente hablando del caso concreto del ejército, cómo sigue operando el ejército en este tipo de contextos, en ciudades o en lugares con una conflictividad, con una alta conflictividad o con un alto nivel de riesgo. Y cómo está respondiendo sobre todo, a incidentes o a momentos de tensión o a momentos donde el propio ejército se pueda sentir, digamos, amenazado en términos generales. No sé cómo colocarlo primero. El segundo, me parece importante, es cómo están funcionando los protocolos, si están funcionando los protocolos de intervención, de actuación, de respuesta, los protocolos de uso de la fuerza, de uso de las armas, es un momento importante para hacer la evaluación. Y tercero, yo colocaría es cómo está funcionando esto que colocaba justo Federico al final. Los últimos 20 años ha habido un proceso bastante importante para que los delitos cometidos por militares sean juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar. Hay un artículo 13 en la Constitución donde establece digamos, las dimensiones del fuero militar y se refiere a cuando estén haciendo acciones de combate, digamos, acciones de campaña. La interpretación, y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un par de casos en México, es que los casos cuando haya víctimas civiles, cuando haya incluso delitos cometidos entre militares, pero haya una violación a los derechos humanos, se tiene que llevar por el fuero civil. Empiezo, digamos, por la primera parte de la disección. Me parece importante incluso revisar no solo el tema de capacitación hacia el ejército, que ha sido un tema de discusión ya, sino el tema también de contención psicológica, de contención emocional, de preparación que tenga el ejército, la marina y todas las fuerzas policiales, cuando viven o cuando enfrentan por ejemplo, situaciones de conflicto o de alta conflictividad de riesgo, como lo son Matamoros, Nuevo Laredo y varias partes del país, para ver cómo están procesando incluso el estrés, cómo están procesando ellos la tensión. Y eso lo conecto con el mismo evento que pasó después, cuando llega el ejército a recuperar la camioneta, se enfrentan con los vecinos, con los familiares,
y no sabe reaccionar el ejército tampoco. A pesar de haber protocolos, de tener capacitación, no sabe reaccionar. Unos golpean, otros disparan, a otros los golpean, a unos los persiguen, los patean. Es decir, no se sigue ningún protocolo, pero además yo no veo que haya una capacitación en términos de esa escena, no hablo del ejército en su conjunto, de esa escena, de ese momento, por eso digo, nos permite identificar ciertas fotografías del panorama. No veo que haya una capacitación del ejército para responder ante una crisis en una situación, ahí había una situación, digamos, no de riesgo para ellos, porque no había personas armadas, pero no había una situación de presión o una situación de tensión más bien. Y la respuesta del ejército es, uno va a disparar al aire y el otro va y dispara al piso, ¿no? Su reacción es esa. Entonces, me parece que nos permite revisar también, meternos a revisar cuál es la forma en la que están actuando, cómo están teniendo esta contención psicológica, la capacitación, el acompañamiento. El segundo tiene que ver con los protocolos y me parece que es mucho más claro. Los protocolos son claros, son específicos y te establece que el uso de la fuerza, sobre todo la fuerza letal, hablando de las armas, tiene que ser proporcional, tiene que ser racional y tiene que ser sobre todo ante una, y dicen los protocolos, ante un daño o una acción de peligro real, inminente y proporcional al que tú vas a responder. Es decir, es válido que el ejército pueda disparar si enfrente tiene a personas armadas que no necesariamente estén disparando, pero armadas con la capacidad o la posibilidad de disparar. Ahí es una reacción real, inminente, objetiva, real e inminente, que son los tres elementos, y entonces el ejército estaría facultado para responder. Lo establecen los protocolos, no yo, todos los protocolos de actuación, incluyendo el protocolo derivado de la ley de uso de la fuerza, que es una ley general de uso de la fuerza, derivada a su vez del proceso cuando se crea la Guardia Nacional. Uno de los compromisos era crear esta otra ley. Se crea esta ley y se crean los protocolos. Ahí lo que estamos viendo es que están incumpliendo los protocolos. Y ya para no abusar del tiempo, que ya me extendí, el tercer punto que tiene que ver con el tema de investigación. El ejército identifica a los soldados, identifica las armas que utilizaron. Entiendo yo que los peritajes se realizan en primer momento por la Fiscalía General de la República o alguna fiscalía, porque hoy escuchaba una parte del testimonio del sobreviviente y decía, llegaron los peritos de la fiscalía, él no alcanzaba a identificar de qué fiscalía eran, pero llegaron los peritos de la fiscalía al lugar de los hechos a minutos después o una hora después de haber ocurrido. Entonces, sí hay dictámenes, sí hay certificación, sí hay, digamos, investigación. Lamentablemente, a 9 días de ocurrido los hechos, 8 días, la única que ha salido a decir estamos iniciando un procedimiento de investigación es la Fiscalía de Justicia Militar. Los militares fueron separados de su cargo y remitidos al campo militar número 1 para ser sancionados por el delito de desobediencia o la falta de desobediencia. Hasta el momento, por eso la gravedad, digamos, de lo que ha pasado, 8 días después, lo único que se tiene es a 4 militares detenidos, eventualmente procesados, porque eventualmente digo, porque eso es lo que nos informa el ejército, no tenemos confirmación de algo más o verificación, de que están siendo procesados por la falta de desobediencia. Estos mismos militares que, según los testimonios, persiguieron a los jóvenes, dispararon a los jóvenes, les hicieron ejecución extrajudicial, es el término, Ernesto, ¿no? Cuando no hay un enfrentamiento es una ejecución extrajudicial, que habrían cometido ejecución extrajudicial y no sabemos si fueron los mismos que después llegaron y dispararon al aire y dispararon al piso, no sabemos si son los mismos o no, pero todo ese cúmulo de violaciones a los derechos humanos y de delitos solo están siendo investigados hoy, procesados los 4 militares por la falta militar de desobediencia. De ahí, digamos, la necesidad de hacer esta discusión de preguntarnos, como tú decías, Ernesto, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? Que creo que va a ser una gran pregunta que nos vamos a seguir haciendo a lo largo de este programa. Pues sí, y déjame aprovechar, Federico, ahorita precisamente que menciona David, pues en dónde está la Fiscalía General de la República y que eso nos lleva al tema 2 y que fácilmente podemos estar usando este ejemplo y más los otros casos. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República después de que se dan los fallos de amparos y demás en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y del caso de Rosario Robles?
aquí aprovecho aquí a una persona de la audiencia que dice Daniel Ferral: David Peña y Ledesma, ¿dónde estaban cuando Cabeza de Vaca con su policía masacró a un joven inocente en Tamaulipas? Estuvimos recorriendo Tamaulipas denunciando ese y muchos otros casos más del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero bueno, Federico Anaya. Y yo estaba, digo, nada más por alusiones personales, ¿no? Documentando ese tipo de casos y otros a lo largo de los últimos 20 años de trayectoria, presentando denuncias en las comisiones de derechos humanos, acompañando a las víctimas, presentando procedimientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo un poco nomás para que Daniel Ferral se entere más o menos de dónde estábamos. Digo, hay una aproximación para que se entere más o menos por dónde andábamos. Pues sí, bueno, una vez que le informamos a este joven, mi querido Federico Anaya, pues qué decir, sabemos que ya es cliente asiduo el fiscal general de la República, pero a mí me gustaría también, hablando del caso de Rosario Robles y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, más esto que estamos viendo aquí de que sucedió la masacre en Nuevo Laredo, y además de que ahora la Fiscalía General de la República va sobre los jueces que están exonerando o fallando en favor de Rosario Robles y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Dónde colocar esto y qué dimensión darle? A ver, Ernesto, creo que debemos contenernos en nuestro enojo con el fiscal Tortuhertz. O sea, es lento, es inexistente, hace mal su trabajo. Eso lo hemos repetido 20 veces en este espacio. Ya lo comentábamos incluso la semana pasada, en el sentido de que es primitivísimo que la fiscalía truene y amenace que va a acusar a los jueces de manera penal. Eso, en mi opinión, es una cortina de humo para ocultar la incapacidad y las metidas de pata. Pero, atención, yo creo que hay metidas de pata muchísimo más graves y que son estructurales. Y ahí me voy a permitir regresarme al otro caso. La Fiscalía General de la República no se ha manifestado para nada en el caso de la muerte, asesinato, homicidio de los 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Y eso es gravísimo porque el problema es que también en Nuevo Laredo ya había la Fiscalía intervenido en otro caso donde hubo ejecución, asesinato, homicidio de civiles. Y ya había procesado el asunto. Y una cosa que no le hemos dado seguimiento es que aunque hubo una causa civil abierta en contra de los militares que son también del 16 Regimiento de Caballería, de los Dragones Urbanos de Nuevo Laredo, los imputados, los militares acusados, nunca pusieron un pie en una prisión civil. Exactamente igual que el coronel que luego hicieron general de Iguala, en lugar de que el acusado en una causa civil esté en una prisión civil porque hay prisión preventiva, porque es un delito gravísimo, están en prisión preventiva en el campo militar. Ojo, y ahí no nos confundamos. En el campo militar tendrían que estar porque están procesados por la disciplina. Sí. Lo que es grave es que tendrían que estar en el penal civil, en la prisión preventiva, por la causa civil, y nunca han estado. No está el general del caso Iguala, y no estuvieron, tiempo pasado, los presuntos responsables del homicidio que ocurrió, ahorita se me va el año, pero me parece que fue en 2020. Y peor, Ernesto, ese caso también lo perdió la Fiscalía General. Ya están libres. O sea, ojo, a los chilangos urbanitas nos encanta hablar de Rosario Robles, ya lo sé. Y de Cabeza de Vaca, porque es un gran gobernador de uno de los 32 estados libres y soberanos. Pero lo grave es los asesinos, los presuntos asesinos de civiles en una acción del ejército que no debería estar haciendo, no le estamos dando el mismo seguimiento. Y ese caso también lo perdió la Fiscalía General de la República. Y peor,
la Fiscalía General de la República le concedió a los militares que estuvieran en prisión preventiva no en donde debían estar, que es la prisión civil, sino en la prisión militar. Eso está mal, porque nos está diciendo que más allá de lo que dice el artículo 13 de la Constitución, sigue practicándose, más allá de la Constitución, una especie de fuero militar que les da privilegios cuando hacen las cosas mal. Y nada más otra cosa. Hay algo que está profundamente podrido con los dragones urbanos de Nuevo Laredo. Ese regimiento, en los últimos 5 meses, ha tenido 3 comandantes. El primer comandante, que es el que estuvo más tiempo, es el coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, el cual fue acusado de estar involucrado en la muerte nunca aclarada de 2 cabos de su propio regimiento, y corrieron rumores acerca de por qué habían muerto, en qué circunstancias habían muerto, etc. Y había sectores de ese regimiento, nos lo reportaron la Sella Rota de Informativo Noreste, que podemos desconfiar de los medios, pero lo cierto es que había videos y los medios reportaron que las familias de los cabos estaban enojados porque decían, el coronel es el que está haciendo mal las cosas. 1, 2, ese es el coronel que dejó que hubiera una ejecución, la que estábamos platicando, y que ahorita ya liberaron a los militares acusados, y que perdió el fiscal Gertz Manero, otra vez. Bueno, ese señor, Ramírez Canchola, se fue en octubre de 22, y entró Grimaldo, el coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, y no duró ni 4 meses al frente de ese regimiento, porque no sabemos por qué se fue de vacaciones a Jalisco, pero lo secuestraron en Tapalpa. Y a mí, capaz de que no tiene nada que ver que lo hayan secuestrado allá con lo que estaba haciendo en Nuevo Laredo, pero lo interesante es que a él le estaban echando la culpa de las broncas que había en el regimiento de dragones, en Nuevo Laredo. Y ahorita tenemos un nuevo coronel, el coronel Aldape Gallegos, que acaba de tomar posesión el 21 de diciembre porque al otro lo secuestraron. Bueno, un detalle. Esos son hechos. Ha habido cambios. Secuestraron y apareció su cuerpo, ¿no? No. Sigue desaparecido. Se aclaró que no había aparecido el cuerpo. El secretario de la Defensa incluso dijo que seguían buscando, y hace como 4 semanas el secretario de la Defensa reconoció que no había muchas esperanzas de vida, pero todavía no se encuentra cadáver. Ahora, no me interesaría tanto eso. El asunto es que tenemos al 16 Regimiento de Caballería Motorizada, los dragones urbanos, sin mando. Parecería que se mandan solos. Ese es un contexto de absoluta indisciplina. Olvídate de que no cumplieron con los protocolos que nos dijo David. El problema es que es obvio que no hay mando militar serio al frente de una corporación, ese Regimiento de Caballería Motorizada, que está sistemáticamente abusando de los derechos humanos de la población. Y parece, honestamente, que se mandan solos. Y de eso es grave, porque una de las cosas que te dijo Marta Olivia López es que el cabecismo, o sea, García Cabeza de Vaca y los panistas, eran parte de esta componenda con cárteles militares, policías que reprimen a la población, en donde se echan la culpa mutuamente, pero al final de cuentas lo que están haciendo es imponiendo el terror sobre la población. Y, ojo, eso que acabo de decir también son hechos. Es un hecho que hay indisciplina en ese cuerpo militar, y es un hecho que las corporaciones de policía tamaulipecas estaban involucradas en las represiones, que los militares no estaban haciendo nada, que la Guardia Nacional no está ahí cuando debería estar, y que ahí hay un caos. Y de ese caos alguien tendría que hacerse responsable. Y otra vez, la ausencia. Necesitaríamos tener una Fiscalía General de la República, civil, seria, que les llame la atención y los ponga en orden. Porque si no, ¿quién? Sí, y mire, esto que comenta, estos antecedentes de algunos mandos que del 16º Regimiento de Caballería Motorizada y que fue secuestrado en Jalisco,
pues fue secuestrado, según la propia versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y donde estaba operando este hombre, que es en Nuevo Laredo, pues quien, si tiene un adversario o un enemigo, en el caso que no haya complicidad, es con el cártel del noreste, antes Zetas. Y por eso un poco había un poco de confusión de pues cómo es que quién lo desapareció, o si estaba relacionado o no con el trabajo que desarrolla o que estaba desarrollando en Nuevo Laredo. Yo quisiera regresar, David, al punto de pues el papel de la Fiscalía General de la República, donde pues básicamente llevamos desde que está el fiscal hasta la fecha haciendo un recuento de hechos, de ausencias, de toda suerte de falta de pericia a la hora de llevar los casos, los juicios, sean de integrantes de crímenes, de cárteles de la droga, sea políticos, sea funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, sean los de ahorita. Pero bueno, ahorita se dieron nuevamente casos, pareciera que no hay un límite, David, parece que no hay límite, puede tener todas las ineficiencias que quiera tener y prácticamente sucede nada. ¿Qué decía al respecto? Pues mira, yo creo que la gente de Momentum ya está un poco aburrida de que cada lunes le demos un llegue a Gertz Manero, un refilón al fiscal. Pero en verdad dadas las condiciones que están viviendo en México, la necesidad de una fiscalía fuerte, de una fiscalía, digamos, que tenga capacidad de investigación, presencia. Esto que dice Federico. Uy, se fue. Perdón, nada más. Esto que dice justo Federico, el tema de que sea una fiscalía que esté funcionando, dadas las condiciones del país y las necesidades que se tienen en el país. Y eso lo retomamos un poco para contextualizar a la audiencia a partir de una nota que se publica, una nota que se publica en un medio de comunicación, retomando, creo que son 3 boletines de la Fiscalía General de la República, y ahorita entro, pero solo quería terminar o dar un cierre para el tema que teníamos sobre los protocolos y el uso de la fuerza en términos de operaciones militares, policiales, de todo sentido, y un poco porque en el chat a veces, o luego en la crítica es, ni modo que llegues con los derechos humanos con los delincuentes, ¿no? O vente a vivir a Nuevo Laredo para que veas cómo está la situación y verás que aquí se necesita el ejército y que intervengan así. Es decir, ese tipo de explicaciones, un poco, no explicaciones, ese tipo de aseveraciones genéricas que son bastante vacías, por cierto, no justifican de ninguna forma la necesidad de intervención de seguridad en materia de seguridad del ejército, la marina, no justifican que el ejército y la marina, como dice Federico, puedan actuar como si se mandaran solas, ¿no? O sea, como la premisa de que no tuvieran un mando y que no tuvieran un marco normativo. Y a eso voy yo, a la parte que me parece importante. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza aprobada en este gobierno, por aquello de dónde estaban ustedes cuando ya saben estos discursos, aprobada el 2019 por mayoría de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, presidida en su mayoría por Morena, reconoce cómo se tiene que hacer este ejercicio de la fuerza, los principios del uso de la fuerza en materia de policíaca, militar, de cualquier fuerza, digamos, de institución armada. Y el artículo 5 dice, y lo leo textual, el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. No lo digo yo, no es que yo esté diciendo que al ejército se viola, no, lo dice la ley a la cual están sujetas la actuación de este tipo de instituciones. Y el artículo 6, para cerrar solamente, dice los niveles de intervención que se tienen que seguir cuando haya un enfrentamiento o cuando haya una agresión o cuando haya, digamos, cuando se vaya a hacer uso de la fuerza pública. Y son 5, 6, 7 niveles. 7 niveles. Persuasión, que es verbal, restricción de desplazamiento,
sujeción, o sea, sujetarlo físicamente, inmovilización, incapacitación, lesión grave y la última, utilizar un arma letal y la muerte. Lo que estamos viendo en Nuevo Laredo, de acuerdo al testimonio del sobreviviente y al registro del propio capitán que hace la bitácora en el día de los hechos, es que no hubo ni persuasión, ni restricción, ni sujeción, ni inmovilización, ni incapacitación, ni siquiera lesión grave. Los disparos fueron probablemente no a matar, pero se saltan hasta el 6 o 7 de uso de la fuerza, la ley de uso de la fuerza. Estos militares, insisto, no es toda la institución, es este grupo de militares, 3 o 4 o 5 los que han sido del regimiento, pero hay una clara violación a la ley nacional. Eso le surte competencia también a la Fiscalía General de la República. Y ahí voy con el segundo tema. La Fiscalía General de la República, en lugar de estar haciendo estas investigaciones donde sí tiene competencia, donde hay una clara violación a la ley, desde mi punto de vista, 8 días creo que son suficientes, pues para identificar, yo lo identifiqué mientras estaba el programa, cuál era la ley, el artículo aplicable, tú lo cruzas con la actuación y el testimonio que se tiene y me parece que no hay match, o sea, hay match en términos de la violación. Lo que está haciendo la Fiscalía, en lugar de estar haciendo esta integración de la investigación es, y nos enteramos, o yo me enteré por una nota del domingo 5 de marzo, donde hace la recapitulación de varios boletines de la PGR, de la Fiscalía de la FGR, es que ahora la Fiscalía está integrando carpetas de investigación por delitos contra la administración de la justicia, y ahí va, los jueces federales, Gustavo Aquiles Villaseñor, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Roberto Omar Paredes Gorostieta y FEMAT, así como Faustino Gutiérrez Pérez, y leo la nota de la jornada, por haber emitido resoluciones en favor de imputados, como Rosario Robles Berlanga, Ramón Sosamontes, 4 abogados señalados de incurrir en tráfico de influencias en colaboración con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Judicial Federal, Julio Scherer Ibarra, y el flamante exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República, en lugar de asumir sus errores, de asumir su incapacidad, de asumir que está inmersa en un hoyo profundo de impunidad y de corrupción, y de ser algo digno y renunciar el fiscal Hertz Manero, ahora va en contra de los jueces y magistrados que no están avalando el cochinero literal jurídico que están mandando. No tienen capacidad de integrar las investigaciones, no tienen capacidad de integrar las carpetas de investigación, no tienen capacidad de probar los delitos ante el Poder Judicial. Y ahora la culpa es del Poder Judicial. Y ese es un discurso preocupante porque se retoma incluso en la mañanera donde dice los corruptos del Poder Judicial. No, perdón, y ahí sí voy a señalarlo, son los estúpidos de la Fiscalía General de la República que no tienen la capacidad de integrar las carpetas de investigación. Entonces, sí, y yo decía la semana pasada, ¿puede haber corrupción en el Poder Judicial? Por supuesto, no lo niego y tampoco lo puedo afirmar. No tengo dudas, aunque tampoco tengo pruebas. Pero que por supuesto que hay un altísimo nivel de corrupción, pero lo que se está en este tipo de casos que son muy mediáticos, el Poder Judicial resuelve, transparenta sus resoluciones y evidencia la incapacidad que tiene probatoria la Fiscalía General de la República. Y termino con uno más que no se ha dado a conocer todavía, pero que se salió en varios medios de comunicación, una nueva solicitud de, el tema, antes de que cierre, el tema de Javier de Cabeza de Vaca, al resolver el amparo, que le dan el amparo en definitivo para que ya no se investigue, diciendo que no hay delito que perseguir, en términos de que se acuerden que lo habían denunciado de un departamento de 25 millones que no había pagado el impuesto, una cosa así bastante absurda en función de la criminalidad de Cabeza de Vaca. El juez de distrito, al resolver el amparo, dice, en palabras más, palabras menos, que la Fiscalía General de la República ocultó información al juez de control cuando solicita la orden de aprehensión, imagínense, ocultó información, que hizo ver actos legales como actos ilegales para justificar su orden de aprehensión.
Cuando pide la información el juzgado de amparo, la Fiscalía General de la República le tiene que entregar toda la información que no había entregado al juez de control, y el juez de amparo dice: la actuación que se tuvo en la venta del departamento es completamente legal. Se pagaron los impuestos, no hay nada que perseguir, y mucho menos hay una red entramada de lavado de dinero como lo quiere presentar la Fiscalía General de la República. Es decir, no solo se evidencia la incapacidad, sino que el Poder Judicial literalmente le restriega en la cara a la Fiscalía General de la República sus incompetencias. Y el último, yo decía la semana pasada, en el boom de Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República, ¿por qué no?, vuelve a pedir otra orden de aprehensión contra Genaro García Luna en México, en un juzgado de Almoloya, del Estado de México, y lo pide por enriquecimiento ilícito y ya saben, tráfico, evasión de impuestos y todas estas cosas que han estado saliendo en conferencias. Y el juez, van 2 veces que le niega al juez de control la orden de aprehensión, porque le dice: no me estás probando ni el enriquecimiento, ni la red de lavado de dinero, ni que los recursos hayan desviado al extranjero. O sea, no tiene ni siquiera la capacidad mínima de probar la Fiscalía General de la República esto que ya salió a reconocer Pablo Gómez, de que hay $750 millones de México que se evadieron o que García Luna se chingó y se llevó a los Estados Unidos. Esa triangulación del recurso ni siquiera tiene la capacidad de la Fiscalía para probarlo ante un juez y obtener una orden de aprehensión. Ese es el nivel de la Fiscalía que tenemos, y ahora, por eso cierro, es, en lugar de hacer bien su trabajo, pretende irse contra los jueces como si los jueces fueran los responsables del basurero que tiene ahí el fiscal, creo, todavía fiscal Hertz Manero. Hasta hoy a las 10:48 de la mañana sigue siendo todavía fiscal. Y lamentablemente yo creo que todavía va para largo, mi querido David. Federico, bueno, una muy buena exposición ahorita de David Peña, que tiene que ver también pues ya con estas demandas que implementa la Fiscalía General de la República. Si uno quisiera ser romántico en términos de cuándo sí y cuándo no la Fiscalía General de la República puede o debería hacer esto que está haciendo y cuándo no, porque entonces entiendo la función. Es decir, ahorita que escucho a David, yo digo, bueno, lo que tendría que estar haciendo la Fiscalía General de la República pues es meter un recurso y presentar las pruebas que le están pidiendo y que no está presentando, incluyendo esto último que señalaba de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No está presentando datos de prueba, a pesar de que ya se los están poniendo ahí. Pero ¿cuándo sí y cuándo no tendría o podría hacer esto? Porque ahorita que menciona David los casos de los jueces y que hay una corrupción también tremenda ahí en ese sentido, ¿cuándo es desde tu punto de vista que tendría o que se debería hacer este tipo de implementaciones que está haciendo la Fiscalía? A ver, mira, aquí no es cosa de ser romántico. Lo que tenemos de manera sistemática es viendo a un mal litigante, que es la Fiscalía General de la República, que hace mal su trabajo, presenta a destiempo sus datos de prueba, oculta datos de prueba, y luego se enoja contra los jueces que le dan palo. Entonces, no, aquí no hay un momento romántico en el que podamos decir sí, que acusen a los jueces. De hecho, acusar al juez de que hizo algo mal es un recurso nada más de pataleo al final. Y yo tengo la tendencia a imaginarme que el litigante hizo algo mal cuando está haciendo eso. Ojo, fíjate, aquí estoy yendo en contra de el sentido común. El sentido común general nos dice el poder judicial está corrompido. No. La primera más grande corrupción es la Fiscalía General de la República y siempre ha sido así. Entonces, hagámonos cargo de eso. Y también hagámonos cargo de que la sociedad civil metió todas las patas imaginables, como si fueran 100 pies, 100 veces metieron la pata, con esta idea de las fiscalías autónomas.
porque lo que hicieron fue entregarle a sabe Dios quién en cada uno de los estados el poder de acusar. Y fíjate qué es lo que está ocurriendo. Por lo menos una tercera parte de los jueces que ahora el domingo está diciéndonos la FGR que va a acusar, están siendo acusados porque ayudaron, según el señor Hertz, a su enemigo, el señor Scherer, que tampoco es santo de mi devoción. Pero entonces significa que el señor fiscal está litigando, sigue litigando, como siempre lo ha hecho, sus asuntos personales. Entonces, ¿a quién le entregamos la Fiscalía Autónoma? A un viejito que trae broncas y venganzas de su propio rollo. Y ojo, si le creemos a los historiadores y a los sociólogos, que está involucrado en el enredo de la lucha contra las drogas desde los años 70. Sí, Entonces, pero aquí, entonces, perdón que te interrumpa tantito. Esto que hablo del romanticismo lo estás llevando a otro lado, que no me refiero a eso, sino a ese sueño guajiro que tenemos en México de que finalmente se pueda hacer justicia frente a la corrupción de muchos jueces. El propio presidente de la República lo ha señalado como dan fallos los sábados en la noche o el viernes en la noche, y donde están liberando gente y se queda, y el gobierno federal tiene que actuar, eso, ¿no? no vamos a lograr arreglar eso acusando a los jueces como está haciendo el fiscal. Para eso no sirve. Ese es mi punto. No, eso no se va a arreglar así. Lo que tendríamos que estar discutiendo es quiénes son los que revisan la disciplina de los jueces. Porque ahí también, donde sí hay una impunidad evidente, es que del 100% de estas quejas en contra de los jueces, que en mi opinión siempre o casi siempre van a reflejar el mal litigio de alguien, pero hay algunos casos en los que sí hay elementos. Pero el hecho real es que los consejos de la judicatura no están procesando a nadie, no están haciendo justicia en nada y no están haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque son espacios tremendamente opacos en los que nadie sabe realmente qué es lo que se está haciendo. Y me acuerdo, nada más una ocasión, cuando discutimos la Constitución de la Ciudad de México, uno de los debates más interesantes entre Enrique Dussel y Bernardo Batis, y yo estaba ahí nomás de secretario, era si deberíamos elegir a los jueces. Y es una cosa interesante. Dussel decía que elijamos a todos los jueces. Batis se espeluznaba de eso y decía, no, no, no. Pero el arreglo al que llegaron después del debate es que a quien sí deberíamos elegir en voto popular es a los consejos de la judicatura. De tal manera que le respondan a la gente qué es lo que están haciendo. Y esos individuos e individuas, consejos de la judicatura, son los que sí podrían ver cuántos jueces están dando sabadazos, por ejemplo, para lo que dijiste, y por qué lo están haciendo. Y hacer investigaciones concretas. ¿Por qué no lo hacen ahorita o no lo hacen con mayor rapidez? Porque es opaco, porque nadie los vigila, porque ni siquiera nadie sabe quiénes son. Entonces, es ahí donde tenemos que discutir las cosas. Y bueno, también en todo esto hay otra cuestión, Ernesto. Creo que tenemos que también empezar a agarrar los casos concretos. Vamos a ver en qué termina. Tal vez sé que suena aburrido, pero vémosle seguimiento a estas acusaciones de Hertz Manero contra estos jueces, para ver en qué termina. A ver, no pudo probarle nada a los que nos interesaba que les probara algo. Vamos a ver si les prueba algo a los jueces. Y tengo la mala impresión de que por lo menos en el caso de Rosario, en donde el juez Delgadillo, Pavierna, incluso les dijo, ¿están seguros de esto? ¿Están seguros que no tienen otras pruebas? ¿Tienen más pruebas? Se le va a caer la acusación. Pero vémosle seguimiento para ver qué es lo que pasa y también veamos qué tan rápido y qué tan eficiente es el Consejo de la Judicatura Federal para atender el asunto. Porque, y eso también es cierto, el Consejo de la Judicatura es opaco y lento. Y el Poder Judicial, cuando me ha tocado hablar con jueces y juezas federales, hay una soberbia de que en realidad nosotros sí estamos haciendo bien las cosas y en realidad son los malos litigantes los que se quejan de nuestro actuar. Tremenda. Y no es cierto. Yo, los jueces y juezas que conozco, he tenido la suerte de que
los quiero bien y son honestos y claros, pero el problema es que eso no significa que todos sean así. Punto. Ya. Perdón, aquí hago un cruce de otro nota que salió igual la semana pasada, que esto, ¿se acuerdan? Bueno, fue un debate sobre una cosa que se publicó en Twitter que se podía interpretar como una amenaza a la ministra Piña. ¿No? Esta imagen de la ministra decía el problema y abajo la solución y una bala, ¿no? Digamos, se publicó en Twitter. Se hizo, pues sí generó, digamos, en la red, generó una respuesta fuerte. Incluso el presidente lo mencionó, no sé si fue en la conferencia del jueves o del viernes, nos mencionó y dijo, pues a mí ahora me están acusando a mí que yo estoy asusando y yo no tengo nada que ver y son los conservadores, digamos, en el discurso no solo se desmarca, que me parece que, digo, no sé si es importante o no, pero para el presidente era importante hacerlo, se desmarca y digamos, vuelve a colocar la narrativa que él ha sostenido, ¿no? Pero mi punto era que a ese incidente, a esta cosa que se dio, la ministra sale el fin de semana, la ministra presidenta en un evento, y manda una señal y dice, a ver, al Poder Judicial yo les pido que sean firmes, que sean claros, que no sean temerosos y que no caigan en corrupción. Un fraseo así como, hay que ser duros o firmes, pero no corruptos o no sé, no recuerdo la frase exactamente, una frase que, digamos, hace acuse de recibo de las críticas que se estaban recibiendo por parte de funcionarias y funcionarios en relación a estas decisiones de la semana pasada, de Rosario Robles, de Cabeza de Vaca, hace un acuse de recibo y dice a los jueces, les dice, hay que comportarnos, estamos bajo la lupa, estamos siendo observados por la sociedad, ¿no? El Poder Judicial, digamos, no en términos personales. Entonces hay que actuar de forma correcta, hay que actuar duros, decisivos. Déjame, te lo cito textual, David. Dice, si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante. Y señala también, actúen con independencia y sin cobardía. Eso, a mí me parece, me parece que es un mensaje, digo, insisto, es un acuse de recibo a lo que había estado pasando, ¿no? La semana pasada, esto de actuar sin cobardía, actuar, y me parece que está dentro de esta discusión, probablemente luego la gente pensará que nos clavamos demasiado en este tema abogadil, pero me parece importante porque forma parte también de la discusión que se tiene a nivel nacional, y ese es un dato importante, se manda un mensaje desde la presidencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en esta lógica de observancia. O sea, vamos a estar pendientes de qué es lo que se está haciendo. Coincido con Federico en que se tiene que tener una mucha mayor actuación del Consejo de la Judicatura o de los consejos de la Judicatura, pero no dejar o no quitar el dedo del renglón sobre lo que esté haciendo la Fiscalía. Y yo, nada más para ir cerrando, digamos, esta parte es, eventualmente, y es una posibilidad, y yo no estoy dando ideas a los abogados litigantes, pero eventualmente todos estos personajes que han sido acusados, incluso Rosario Robles, privado de la libertad, y que ahora tienen una resolución de un juzgado de amparo donde dice que no había elementos para poderla vincular o para poderla acusar, porque se utilizó una ley distinta, podrían demandar al Estado mexicano, podrían demandar por responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la República por cantidades millonarias. Ahora la gente dirá, además de que fueron corruptos y ladrones y que se robaron, ¿va a demandar al Estado por perseguirlos? Sí, pues porque no tuvo la capacidad el Estado mexicano, de su conjunto, a través de la Fiscalía General de la República, para probarles que se robaron ese dinero. O sea, está muy bien en términos discursivos decir, los gobiernos anteriores robaron y fueron sátrapas y vaciaron al país, perfecto, de acuerdo, coincidimos, ok, ¿a quién se está procesando? Y cuando hacemos el listado o la revisión del peinado, creo que, si mal no recuerdo, los únicos que nos quedan son los Oya, que así como va el asunto probablemente también saldrá victorioso. El de Altos Hornos de México ya la chispó porque ya pagó la reparación del daño, y descontando a Cabeza de Vaca, Rosario Robles, no sé si hay algún otro personaje de estos de gran peso, digamos, político del pasado, panista Collado. o político. Collado. Sí, exacto, Juan Collado, ese sí queda todavía, Juan Collado, y párenle de contar, o sea, es 1, 2 personajes, si acaso 3, cuando mucho, cuando la mafia del poder operó durante los últimos 25, 30 años en México.
Entonces, pensar que a todo lo que se robaron, esas decenas de personas, decenas de servidores públicos, solo haya una o dos personas acusadas, sí me parece, insisto, una debilidad de este gobierno. No le echo la responsabilidad al presidente, es una debilidad del gobierno, del proyecto de gobierno, porque justo uno de los puntos importantes de las banderas era el combate a la corrupción, y con esta fiscalía que tenemos, pues no vamos a avanzar mucho, más bien creo que incluso podríamos hasta retroceder. Ya, déjame para cerrar, para ir cerrando, Federico, me recuerdo algunas conversaciones que he tenido con el propio David con base a los casos que luego le toca llevar en el interior de la República. Y si David, como un abogado autónomo de una asociación civil, cuando le toca ser coadyuvante en casos, me ha tocado conversar con David, donde el propio David dice, bueno, es que sí hay algunos datos de prueba, pero pensamos que podemos tener un poco más, entonces estamos recopilando eso que nos falta y pensamos que en 1 o 2 meses ya podríamos proceder ya teniendo los datos de prueba. Y me parece prácticamente inconcebible que eso no lo pueda hacer la Fiscalía General de la República, ¿no? El fiscal. Y entonces, en ese sentido, me quedo pensando si esto que hemos estado hablando de la negligencia, si realmente es negligencia o sería otra cosa, porque de veras que es verdaderamente asombroso cada vez que los vamos escuchando a ustedes y van describiendo la larga lista de ineptitudes, si obedece a eso o más bien depende evidentemente de los casos. Se me viene el general Cienfuegos, por poner un ejemplo, ¿no? A ver, te fijas que estamos regresando a nuestro primer asunto, ¿verdad? Sí, coincido contigo. En realidad, esta negligencia no es nada más estupidez sencilla, o sea, es sistemática. Y por lo tanto, no podemos asumir que sea de buena fe o que sea por el azar. Perdón, hay una frase que a mí me gusta, que es de un político que no citaré, que dice, cuando no suena lógico, suena metálico. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los ríos o los arroyos del metálico? O sea, ¿cuál es el flujo de ese dinero? ¿Qué intereses son los que se están tocando? Y ahí yo quisiera que quienes nos están escuchando regresen a la tragedia de la muerte de los 5 jóvenes en Nuevo Laredo que acaba de ocurrir. Y que noten las cosas nuevas que sí hay en el caso, que es en la misma semana, tardíamente, yo hubiera deseado que fuera muchísimo más rápido, pero el comandante supremo de las Fuerzas Armadas dijo con toda claridad que nadie puede ser ejecutado. Nadie. Punto y aparte. Esa es la orden. Es más, algún comentarista luego dijo también que la primera desobediencia de la que hay que procesar a los militares es esa desobediencia a un mando de su mando supremo. Ok. Ojalá lo hagan, por cierto, hay que ponerlo también en la acusación militar. Pero fíjense, otra cosa que también aquí Momentum le dio, revisen, que nos están escuchando los programas de la semana pasada, Momentum atendió muy bien el asunto y en varios momentos apareció el problema de la infodemia. Y esa infodemia tiene orden. Tenemos al hijo de un general, el compañero César Gutiérrez Pliego, abogado, que está diseminando un video criminalizando a los asesinados. Tenemos y no solo a los asesinados, a su abogado. 1, 2, tenemos a TV Azteca local difundiendo la misma idea de criminalización. Tenemos a Marta Olivia López diciéndonos, estos son los mismos que antes criminalizaban a las víctimas, bajo el cabecismo. Entonces, en los ríos que suenan metálico, que dijo David, uno los puede oír y tendríamos que seguirlos con orden. Y tener mucho cuidado. Por ejemplo,
El compañero Pablo Ferri aportó un elemento increíble, y a mí me gustó mucho, en la entrevista que le hicieron Violeta y Ernesto, el 2 de marzo, el jueves. Él entrevista al papá de uno de los muertos, pero él tiene unas fotografías donde se muestra al muchacho muerto en otra ocasión en el pasado, ostentándose con armas largas, en algo que parecería crimen organizado o violencia. Y el papá reconoce que en alguna ocasión regañó a su hijo por andarse tomando fotos de ese estilo, pero el asunto es que ahí hay un elemento que me dice otra cosa más grave, Ernesto. Nadie debe ser jamás ejecutado. 1, regla general. 2, en este caso concreto, los hechos materiales bien probados y bien conocidos nos están diciendo que estos 5 muchachos no agredieron a nadie y fueron agredidos por el convoy militar. Entonces no se cumplió ningún protocolo, como ya nos dijo David. Ahora, pudiera ser que uno de estos chavos hubiera estado metido en algo, pero esa noche, la madrugada en la que los mataron, no estaban cometiendo ningún delito. Ahora, la pregunta es, y me regreso a mi punto de que el 16 Regimiento de Caballería Motorizada, los dragones urbanos, no tienen mando y están haciendo lo que quieren ellos solos. La tropa, los tenientes, los capitanes, es más, ni siquiera los capitanes, porque un capitán es el que se queja de que no le obedecieron. Están haciendo lo que quieren. Da toda la impresión de que ese convoy había localizado tal vez a alguien que estaba involucrado y como persona de interés los andaban siguiendo y de repente los agredieron. Eso no se hace, eso no es tarea del ejército y es tarea de la Guardia Nacional solo cuando los cuerpos de seguridad civiles le piden ayuda para que hagan investigación. Entonces, todo está chueco y la gente de Nuevo Laredo está en manos, no sabemos de quién, y por eso insistía yo que el nombrecito de los dragones urbanos queda perfecto. La palabra dragón para militares viene de una cosa del siglo XIX y la caballería, pero en nuestra época dragón significa monstruo que come gente, y andan sueltos en Nuevo Laredo, y eso está mal, hay que pararlo. Pues es que además esos dragones, imagínate, combatiendo con otros que se hacen llamar la tropa del infierno, pues ahí te encargo con lo que siguen viviendo en Tamaulipas. Y esa parte ya nada más para cerrar, y David, te pido ahí que cierres con un minuto, que ya tenemos la siguiente entrevista, ya nos están esperando, pero nada más señalaría sobre este asunto de pues quién controla o quién manda en las Fuerzas Armadas, particularmente en varias regiones de la ribereña, y uno de los puntos centrales es precisamente Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y en los viajes que me ha tocado hacer allá, pues hay momentos en que tienes que salir, yepa, ándale, porque dices, pues ve repórtate, o avísale, me decía algún funcionario de aquí, cuando le oye, pues aquí están los de la tropa y me quieren llevar, y aquí están los de la policía del estado de Tamaulipas, literalmente a un lado, y estos están viendo si me llevan o no me llevan, y lo que me dicen es, pues lánzate al cuartel general del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Pues gracias, compadre, pues déjame primero si me dejan salir de aquí, ¿no? Y supuestamente es una zona que ya me estaban diciendo que estaba ya al 100% controlada por el ejército mexicano, cosa que no es así. David Peña, ¿con qué cierras? No, mira, yo creo que dos comentarios breves. Primero, uno donde alguien en el chat nos decía, bueno, es que ahora resulta que los malandros son inocentes y hay que respetarles sus derechos. Es que esa es la base del sistema. Si tú tienes elementos de prueba para probar, valga la redundancia, que una persona es un malandro, pues lo detienes y lo presentas a la autoridad. Si no tienes elementos y te ataca, pues te defiendes, lo detienes o lo abates en un enfrentamiento y acreditas que te estaba atacando, que hubo un enfrentamiento y digamos, eso te exime de la responsabilidad.
Hay procedimientos, para eso hay un marco legal. Tú no puedes decir, yo presumo que este que va en el carro es malandro, luego entonces lo mato. Pues no, porque imagínense en qué caeríamos. Justo caeríamos a donde estuvimos con Calderón, en donde yo era primero mato y luego averiguo, ¿no? Era primero yo te arraigo, primero te mato. Recordemos esa ejecución, Ernesto, y que nos tocó sufrirla literalmente aquí en Rompeviento, en Villa Ahumada, donde hice una nota, un comentario sobre la masacre de Villa Ahumada, y nos llovieron centenares de amenazas a mi celular, a los correos electrónicos, a mi WhatsApp, a mi correo, o sea, una cosa increíble de respuesta del ejército, porque tú mandaste a hacer una investigación de los clústeres y dónde venía toda esta información, de gente del ejército o ligada a fuerzas policiales que tuvieron esta respuesta amenazante, digamos, ¿no? Es un poco esta reacción, para eso está el sistema y para eso el propio presidente dice, no se puede abatir a nadie, no se puede ejecutar, punto. Sean delincuentes o no, no se puede ejecutar, hay procedimientos. Termino con eso para aclararlo. Y dos, me parece que en estos temas de discusión, desde luego que tenemos que seguir viendo qué es lo que pasa con el procesamiento, pero ahí me preocupa, Ernesto, Federico, que no hay tampoco mucha información para poderle dar seguimiento. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con el procesamiento de estos militares, tanto en lo civil como, o sea, tanto en el foro militar como en el foro civil, en la fiscalía? No sé si vayamos a tener mucha más información y eso me parece un tema también no hemos colocado aquí, pero la falta de transparencia de este tipo de procedimientos de investigación me parece que es un tema grave también que tenemos que colocarlo, ¿no? Y finalmente, hay una compañera en el chat que nos dice, ya sabes que a mí me gusta leer los comentarios bonitos en esto, ¿no? O sea, también los que pegan, pero los bonitos. O sea, hay una compañera que nos dice, si no tuviera 63 años, me enamoraría de los maxi abogados. Para el amor no hay edad, compañera. Para el amor no hay edad. O sea, no importa la edad. Indicadores dieron por cierta la información. Gracias, ahí estamos. No, pues muy bien, mi querido David Peña. Pues sí, pues es parte de la información que creo que tenemos que colocar. Y señora, no se limite, usted enamórese de estos queridísimos maxi abogados. Y pues bueno, mi querido David, mi querido Federico, nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Gracias. Abrazos, saludos, gracias a todos. Gracias a todas.